Urgente. Hijo de Seo revela su sorprendente habilidad al salvar a su padre de una muerte inminente. El sonido del corazón de don Ricardo estruena en la sala de emergencias, mientras los médicos luchan contra el tiempo. Alejandro, de 22 años, se encuentra parado en un rincón, sumido en un torbellino de emociones agonizantes. La mirada inquieta de los doctores y el eco de los gritos en las cercanías lo atrapan, como si estuviera en un laberinto del que no puede escapar. La vida de su padre pende de un hilo, y él no puede evitar pensar en lo que esto significa. ¿Realmente puede servir de algo? En su mente retumban las palabras de su familia. El carisma es el verdadero talento. Ellos nunca vieron la programación como un arte noble, solo un pasatiempo. Una tormenta interna se agita en su pecho, un conflicto que lo hace dudar de sí mismo. Su padre siempre fue su modelo a seguir, un gigante en el mundo de los negocios, mientras que él, Alejandro, se siente como una sombra, una decepción que no ha cumplido con las expectativas familiares. Su respiración se acelera, la angustia se apodera de él y las preguntas lo asedian. ¿Debería dejar que los demás continúen menospreciando su pasión o demostrarles que su talento es esencial en un momento como este? Nunca se sintió suficientemente bueno y ahora el tiempo corre en su contra. Mientras tanto, su viejo vecino don Manuel, un hombre de sabiduría y anécdotas, lo observa desde la distancia. Alejandro recuerda las charlas con él, los relatos sobre innovación y perseverancia, y siente un pequeño destello de esperanza. Don Manuel siempre le enseñó que el verdadero valor de un hombre se mide en su capacidad de contribuir a su familia y a su comunidad. ¿Podría esa ser su oportunidad? Pero, ¿y si fracasaba? ¿Y si su intento no era suficiente para salvar a su padre? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La urgencia lo obliga a actuar. Su mente, antes llena de dudas y críticas internas, comienza a buscar soluciones. Con rapidez se sienta frente a su laptop. El sonido del teclado es una melodía en medio del caos. Con cada línea de código se va sintiendo un poco más fuerte, como si cada palabra le diera un empujón a su determinación. Pero los recuerdos de su familia lo atormentan, fortalezas irreales, el rostro de su padre adoptando una mirada de decepción tras ver un interés tan trivial. El caos de la situación parece intensificar su angustia. Una idea brillante se presenta ante él, un rayo de claridad en medio del desasosiego. Pero la presión se hace insoportable. La imagen de su padre, un hombre lleno de vida, ahora luchando por cada aliento, hace que su corazón se contraiga. Se tiene que apurar, debe decidir. Seguir el camino que siempre le ha señalado su familia o arriesgarlo todo por una posibilidad. El ruido del monitor resuena en sus oídos mientras su mente se estremece. ¿Podrá realmente salvarlo? ¿Podrá superar sus miedos? El dilema está ahí, la lucha entre la tradición familiar y su propia identidad gritando como un eco ensordecedor. Sin más tiempo que perder, Alejandro levanta la mirada hacia la puerta de la sala de emergencias, decidido a hacer lo impensable. La sala de emergencias se proyecta como un laberinto de maquinaria y gritos lejanos. Alejandro se encuentra en la encrucijada de su vida, con un solo propósito en mente: utilizar su talento para salvar a su padre. Se siente como un guerrero a punto de definir su destino, enfrentando a la tradición que siempre lo había limitado. La angustia y el amor se entrelazan en un cóctel explosivo, mientras su mente registra cada segundo que pasa.
Decidido se levanta y avanza con pasos firmes hacia la puerta, como si cada uno de ellos lo acercara más a la posibilidad de rescatar a su padre de las garras de la muerte. En su pecho, el latido de un nuevo propósito resuena: demostrar que su habilidad en la programación es más que un simple hobby, que puede convertirse en una herramienta esencial. Esa convicción pisa fuerte en su corazón y lo aupa en su camino. Al salir del caos del área de emergencias, su mente comienza a formular planes. ¿Cómo podía utilizar sus conocimientos en programación para analizar los datos médicos en tiempo real, para identificar patrones y quizás al menos encontrar el modo de presentar una solución a los doctores que podrían estar sobrepasados en su propia desesperación? La idea de crear un modelo de predicción basado en los síntomas de su padre lo invade. Sabía que su visión podría ayudar, pero también la preocupación de que sus esfuerzos podrían ser consideradas una intromisión. La imagen de don Manuel vuelve a parpadear en su mente. Con una calma casi mística, el anciano había compartido sobre los riesgos de innovar. La resistencia nunca viene de un buen lugar, le decía. Esa lección atormentaba sus pensamientos. Estaba a punto de desafiar años de tradición familiar y años de lo que se había considerado correcto. Esa era la pregunta que lo acechaba a cada instante. Cuando se sienta frente a su computadora, la luz de la pantalla ilumina su rostro y trae consigo una súbita claridad. Comienza a tipear, no solo buscando datos médicos, sino creando estructuras que puedan orientar a los médicos en su intervención. Cada tecla pulsada es como un latido, un himno de su determinación por encontrar respuestas. ¿Qué tiempo le quedaba a su padre? La presión lo empuja a acelerar su proceso creativo, consciente de la importancia de los segundos que fluyen como arena entre sus dedos. Mientras las horas se deslizan, su código toma forma. Los algoritmos se configuran como artistas tratando de completar un lienzo en blanco. Encuentra respuestas donde otros ven caos. Es un momento transformador. Allí, en su pequeña burbuja de creación, deja atrás la sombra que había sido. Aquí y ahora es un hombre en control, un hijo que lucha por salvar a su padre, no solo un programador subestimado. Pero de pronto, la conexión con la realidad se interrumpe. La puerta de la sala de emergencia se abre y un médico sale, con un semblante que destila preocupación. Alejandro siente que el tiempo vuelve a detenerse. Esa mirada, la llamada de su peor temor, le recuerda la fragilidad de la vida. En ese instante de incertidumbre, le surge una pregunta acuciante en el fondo de su ser. ¿Realmente tendría el valor de presentar su trabajo, y más aún, el convencimiento de que su propuesta podría marcar la diferencia? El médico se aproxima, y Alejandro siente el sudor en su frente. Necesita decidir si dará el siguiente paso y arriesgarse a exponer su esfuerzo. Se prepara para encarar esta nueva realidad. Su determinación ahora gravita en torno a una sola pregunta. ¿Está dispuesto a enfrentar la presión que conlleva tanto éxito como fracaso? Mientras sus pensamientos giran, el médico abre la boca, y Alejandro siente que su mundo se desliza a un nuevo nivel de intensidad. ¿Qué revelación cambiará su destino esta vez? La tensión se palpaba en el aire, como un hilo tenso a punto de romperse. El médico, con el rostro marcado por la preocupación, se detiene frente a Alejandro. Antes de que pueda articular palabra, el joven siente una oleada de frío recorrer su cuerpo. La adversidad se cierne sobre él. Su padre está en estado crítico, dice el médico, y cada palabra se clava en el corazón de Alejandro. Se tambalea entre la angustia y el impulso de actuar. Este era el instante que definiría su futuro y su relación con su padre, la oportunidad de validar su camino profesional contra la negativa de su familia. Recobra la compostura y con una voz que desafía su inquietud le explica al médico su idea. He estado trabajando en un modelo de predicción con base en sus síntomas. Puedo ayudar a identificar patrones que podrían optimizar el tratamiento. El médico lo observa, la duda surgiendo en su mirada.
Sean serias sus intenciones, pero aquí no tenemos tiempo para experimentos, replica el médico, enderezando sus lentes mientras impacta la realidad de tener que actuar de inmediato. Alejandro siente que el rechazo le quiebra la determinación. Hay una línea delgada entre la arrogancia y la audacia. Sin embargo, la urgencia en la voz del médico enciende una chispa en su interior. Permítame explicar cómo funciona, insiste Alejandro, con un fervor inesperado. Su mente inicia un torbellino de cálculos y datos. Aunque carecía de la experiencia médica, sus habilidades informáticas son lo único que tiene para ofrecer en este momento crucial. Revela cifras, proyecciones, variables que ha analizado. Con cada explicación, el médico observa la claridad en sus ojos, y enseguida la incredulidad germina entre las paredes del conocimiento científico. Con el silencio llenando la sala, el médico finalmente cede y pide a Alejandro que lo acompañe. Tienes 10 minutos, después debemos seguir con el procedimiento estándar. Así, Alejandro entra en un torbellino de emoción y orgullo. Era su oportunidad para demostrar que su trabajo podía tener significado. Tras unos momentos de duda, se arma de valor. Junto a los médicos, avanza por pasillos blanqueados, un mundo donde sus habilidades eran vistas con resistencia. Sin embargo, la experiencia vivida acaba de incrementarse vertiginosamente. Ahora enfrentaba la presión del tiempo y el peso de sus miedos, preguntándose si realmente podría cambiar el rumbo. Con la mirada puesta en la pantalla, empieza a aplicar sus algoritmos en un entorno real. Las cifras y las gráficas emergen ante sus ojos. Un gráfico que muestra picos y valles le indica patrones de enfermedad que reflejan lo que había subestimado, el miedo a no ser escuchado. Es un momento lleno de adrenalina, una transformación en la manera en que se concibe el valor de su dedicación. Su pasión entra en acción, se siente como un cirujano de datos, dando vida a su visión. Sin embargo, a cada segundo que pasa, la realidad se oscurece. El tiempo es un adversario que no cede. Es ahí donde se enfrenta a una decisión crucial. ¿Se permitiría el lujo de dudar y dejar que su modelo se quede en el borde de la irrelevancia? La lucha interna se tornó feroz, el desafío de su propia autoestima retumbando en su mente. Con un último vistazo a la pantalla, se da cuenta de que no puede dar un paso atrás. Estaba a punto de enfrentarse a la comunidad médica, que había viejamente desestimado su potencial. La nueva pregunta que ronda su mente es la siguiente: ¿podrá finalmente demostrar que la innovación puede coexistir con la tradición o se verá atrapado en un ciclo de desesperación? Y mientras las agujas del reloj giran, Alejandro toma una decisión con una firmeza nueva. Llevará su propuesta a los médicos y que ellos decidan, lo que significará enfrentarse al rechazo o quizás al cambio. Todo está en juego, y en el fondo siente que el verdadero desafío apenas comienza. La sala de emergencias se convirtió en una especie de reino de entrelazadas emociones y decisiones. Alejandro sentía cómo su corazón palpitaba con fuerza mientras se preparaba para presentar su modelo. A cada paso pensaba en su padre, en la figura autoritaria que siempre había marcado su vida, y en cómo su relación se había visto erosionada por la falta de entendimiento y apoyo. Este era su momento, no solo para validar su carrera, sino para intentar reconectar con el hombre que más había admirado y temido. Se encontraba frente a la junta de médicos. La imagen de su padre en la cama del hospital invadía su mente. Respiraba fuertemente, intentando calmar su nerviosismo y concentrarse en su presentación. Casi podía sentir la mirada incrédula de los doctores encima de él, cada uno con sus propias credenciales y experiencia. Sin embargo, había algo en el ardor de su dedicación que lo empujaba a seguir adelante, a luchar por su idea. Mi modelo considera variables que a menudo se pasan por alto, aspectos que pueden ser cruciales para los tratamientos, comenzó Alejandro, su voz temblando al principio, pero volviéndose más firme a medida que sus palabras ganaban fuerza.
Desglosó cada aspecto técnico, cada hallazgo técnico que había descubierto en sus cálculos, creando una línea narrativa sobre cómo su enfoque podía no solo beneficiar a su padre, sino también revolucionar la manera en que se abordaban los casos críticos. Los médicos lo escuchaban con creciente interés, pero la incredulidad aún se notaba en sus rostros. Uno de ellos, un médico mayor con una larga trayectoria, cruzó sus brazos. ¿Y cuál es la base científica detrás de esto? No podemos jugar con vidas basándonos en estadísticas e inferencias. No se trata de jugar, replicó Alejandro, sintiendo cómo la defensión ardía en su pecho. Es sobre expandir los límites de lo que conocemos, sobre dar lugar a nuevas perspectivas. Mis algoritmos están frescos, listas para ser probadas en un entorno real. Hay datos que pueden cambiar este escenario, no puede ignorarlo. Las palabras resonaron en el aire y un silencio incómodo se colocó sobre la sala. Alejandro supo que estaba al borde de una ruptura, una revelación que cambiaría la dinámica entre él y la comunidad médica. Pero la voz del médico mayor se alzó nuevamente. Tu pasión es admirable, pero lo que propones podría traernos problemas legales, éticos. Debemos enfrentar los hechos frente a vidas humanas. La presión en su mente se cerró como un puño, pero se obligó a mantener la calma. Se dio cuenta de que su enfoque debería ser más allá de su deseo de convencer. Era el momento de mostrarles lo que realmente podía hacer. Así, se aventuró en un terreno desconocido, recabando datos de otras bases, buscando casos de éxito donde la innovación había desafiado la tradición. Si ahora no nos adaptamos, estamos condenados a fracasar, increpó Alejandro, arremetiendo con la fuerza de su convicción. Esta no es solo una prueba para mí, es una prueba para todos nosotros. ¿Queremos quedarnos atrapados en el pasado o explorar un futuro mejor? La sala estalló en un murmullo de voces, algunos apoyando la idea, otros luchando con la incertidumbre. Pero lo que ocurrió fue una chispa de cambio que Alejandro estaba empezando a reconocer. Por primera vez veía en los ojos de los médicos una fracción de duda, una grieta que ni la formación ni la experiencia habían logrado romper. Alejandro había despertado algo. No solo la curiosidad de los médicos, sino su propia ambición por ser parte de algo más grande. Finalmente, percibió que podían buscar respuestas juntos, que su modelo no era solo una propuesta, sino un desafío a la manera de hacer medicina. El siguiente paso era claro, pero también era abrumador. La sala que una vez sintió fría y distante se convertía en un campo de batalla donde él podía demostrar que su esfuerzo no había sido en vano. Pero con la ansiedad y la esperanza aún frescas, Alejandro supo que el camino estaba lagado de incertidumbres. Mientras el debate seguía al fondo, su mente enfocada, Alejandro se preguntaba si estaría realmente preparado para asumir la responsabilidad de esos cambios. A medida que el reloj se movía, la pregunta se tornó definitiva. ¿Sería capaz de enfrentar los riesgos inherentes a su propuesta y a la vez construir un puente hacia el reconocimiento y la aceptación que tanto ansiaba? Con ese abrumador pensamiento, una revelación dirigido por el deseo ardiente de cambio comenzaba a tomar forma. Pero la verdadera cuestión era cuándo y cómo iba a poner todo en marcha. La batalla estaba lejos de terminar. La atmósfera en la sala era densa, impregnada de tensión, mientras Alejandro absorbía cada palabra intercambiada entre los médicos. Un resplandor de esperanza comenzaba a brillarle en la mente, pero también lo asediaban sombras de dudas. Era el momento de materializar sus ideas, de no retroceder ante la adversidad. Con cada pulso de su corazón se apoderaba de una determinación que lo encendía desde adentro. Después de la presentación, algunos médicos terminaron con preguntas técnicas, otros plantearon preocupaciones éticas. A medida que Alejandro respondía, la claridad de su pensamiento se agudizaba. Cada crítica se convertía en una oportunidad para consolidar su propuesta. Se dio cuenta de que estaba ejerciendo un liderazgo nuevo, uno que iba más allá de ser el hijo del CEO.
Fue un punto de inflexión. Él podía influir en la trayectoria del tratamiento médico. No estamos aquí para desestimar protocolos, continuó, con la firmeza de alguien que había encontrado su voz. Estamos aquí para rediseñarlos. ¿No han visto cómo el miedo a lo nuevo puede apresar nuestras prácticas? Necesitamos avanzar juntos, no aferrarnos a lo que nos limita. Se notó el efecto de sus palabras. Algunas cabezas asintieron. Otros médicos se miraban entre sí, y en ese intercambio silencioso, Alejandro detectó un cambio sutil en su bienestar emocional. Por primera vez, la sala no era solo un lugar de juicio, era un espacio para el diálogo, y él se había convertido en parte activa de ese intercambio. Sin embargo, el camino para convertir su modelo en práctica estaba lleno de posibles obstáculos. El médico de mayor rango, cuya opinión pesaba, lo miraba con desdén. ¿Por qué deberíamos arriesgar la integridad del tratamiento? La seguridad de los pacientes es nuestra prioridad. No estamos aquí para desestimar protocolos, continuó, con la firmeza de alguien que había encontrado su voz. Estamos aquí para rediseñarlos. ¿No han visto cómo el miedo a lo nuevo puede apresar nuestras prácticas? Necesitamos avanzar juntos, no aferrarnos a lo que nos limita. Se notó el efecto de sus palabras. Algunas cabezas asintieron. Otros médicos se miraban entre sí, y en ese intercambio silencioso, Alejandro detectó un cambio sutil en su bienestar emocional. Por primera vez, la sala no era solo un lugar de juicio, era un espacio para el diálogo, y él se había convertido en parte activa de ese intercambio. Sin embargo, el camino para convertir su modelo en práctica estaba lleno de posibles obstáculos. El médico de mayor rango, cuya opinión pesaba, lo miraba con desdén. ¿Por qué deberíamos arriesgar la integridad del tratamiento? La seguridad de los pacientes es nuestra prioridad. Precisamente por eso, respondió Alejandro, apretando los puños bajo la mesa. Es nuestro deber hallar nuevas formas de mejorar la atención. La vida de mi padre está en juego, y eso me lleva a cuestionar el statu quo. Si no arriesgamos, jamás avanzaremos. La mirada del médico regresó a la hoja frente a él, evidentemente incómodo ante la realidad personal que Alejandro había expuesto. Aquella conexión fue inesperada. Alejandro no solamente defendía su modelo, se puso al frente de su lucha, creando un vínculo emocional que atravesaba las barreras de un entorno tradicional. Con cada interacción, algo dentro de él se transformaba, se sentía enérgico. Desmontar sus propios miedos y fracasos le estaba permitiendo convertirse en el profesional que estaba destinado a ser. La urgencia de la situación lo empujaba a afilar sus habilidades interpersonales y técnicas, pero también a desarrollar un sentido más profundo de responsabilidad, no solo ante su padre, sino frente a todos los pacientes cuyas vidas estaban en juego. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de discusiones, un médico se levantó. Dejémoslo en manos de la Junta, busquemos evidencias y haremos un intento controlado. Pero debes estar preparado. Si esto fracasa, serás tú quien tenga que asumir las consecuencias. El corazón de Alejandro se aceleró. Ese era el golpe de gracia, pero también el paso crucial hacia la validación. Como si hubiera cruzado un umbral, supo que debía prepararse para cualquier eventualidad. Lo que había estado a punto de ser solo una idea, ahora se convertía en su misión. La adopción de su modelo representaría más que un triunfo personal, significaría un cambio en la manera de abordar la medicina. A medida que la reunión se disolvía, Alejandro sentía que su valor había crecido, pero la carga de la aceptación también pesaba sobre él. En esa balanza había una sensación de responsabilidad abrumadora. ¿Estaba realmente listo para enfrentar el escrutinio más intenso y potencialmente catastrófico? Fuera de la sala, se topó con un rostro conocido. Era su padre, quien había escuchado desde la puerta. La mirada de decepción que él había anticipado no estaba allí. En cambio, su padre mostraba un destello de reconocimiento. Sin embargo, Alejandro sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría demostrarle que su esfuerzo valía la pena? Mientras se enfrentaba no solo a su padre, sino a la realidad de su propia vulnerabilidad, un nuevo propósito se erguía en su interior.
Aquel encuentro se convertiría en la prueba definitiva de su capacidad para superar las expectativas, pero también para lidiar con las complicaciones de ser el catalizador del cambio. La certeza lo abrumaba, pero también lo iluminaba, y con cada respiración se reafirmaba que debía enfrentarlo todo. El sistema médico podría estar en su contra, pero ¿quién detendría el impulso de un hijo que lucha por la vida de su padre? Alejandro sintió cómo la presión de tener los ojos de su padre sobre él se intensificaba. Era un momento crucial, uno en el que la validación personal y profesional podían estar al alcance de su mano. La realidad de su situación, con su padre enfermo y la posibilidad de que todo su esfuerzo terminara en fracaso, le pesaba profundamente. Sin embargo, había en él una chispa de determinación que lo desafiaba a avanzar. La decisión de presentar su propuesta ante la Junta no fue solo una apuesta por una nueva alternativa médica. Fue una afirmación de él mismo, un retrato de lo que sería capaz de lograr. Había inspirado a otros a mirar más allá de lo convencional, pero ahora enfrentaba un reto mayor: el temor a defraudar a su padre y a aquellos que habían comenzado a depositar su confianza en él. La imagen de su padre, postrado en una cama de hospital, lo visitaba en cada pensamiento. ¿Podría estar a la altura de sus expectativas en este momento de crisis? Esa vulnerabilidad que antes lo sumía en la duda, ahora se transformaba en un poderoso recordatorio de su porqué. La vida de su padre no era solo un dolor personal, era la razón para cambiar el paradigma de atención médica. Mientras se sentaba en su oficina, un lugar que había considerado cómodo, comenzó a mapear sus siguientes pasos de manera más estratégica. Tenía que respaldar su propuesta con datos concretos y ejemplos de estudios previos que demostraran la viabilidad de su enfoque. Las caras de los médicos aún resonaban en su mente, y sabía que para convencerlos necesitaba no solo su pasión, sino una presentación brillante que atrajera su lógica. Imprimió la información y organizó sus ideas. La primera parte de su enfoque debía centrarse en mostrar cómo otros tratamientos habían llegado a ser aceptados a través de la innovación. Fue entonces cuando se detuvo. Se dio cuenta de que no solo estaba buscando información, estaba buscando su voz. El descubrimiento de cómo su experiencia personal podía informarle en su profesionalismo lo llenaba de energía. Con cada página que revisaba, sentía cómo una nueva habilidad emergía. Nunca se había considerado un investigador particularmente brillante, pero al abordar el problema desde su experiencia de vida, comenzaba a entender cómo conectar sus emociones con la medicina. Los sentimientos eran tan cruciales como los datos en la batalla para cambiar la mente de quienes consideraban a su enfoque como un riesgo. Alejandro decidió que su presentación no sería tan simplemente un conjunto de datos fríos. Presentaría su propuesta como una historia, una narrativa que conectara con los médicos de forma emocional. Había vivido la angustia de ver a su padre padecer y, de forma inexorable, comprender su situación como universal. Él no solo era un hijo, sino un defensor de la vida. Mientras avanzaba en su preparación, empezó a visualizar el futuro. Pensó en la posibilidad de que su enfoque cambie la vida de miles de personas. Esa imagen no solo le dio motivación, lo llenó de un propósito renovado. Fue un momento de revelación. Si se enfocaba en el impacto humano detrás de sus ideas, podría cambiar no solo las prácticas médicas, sino también su propia percepción de su rol como líder. Al final del día, sintió la necesidad de hablar con su padre. Era el momento de compartir su honestidad y dudas, de buscar su consejo, pero lo que realmente deseaba era darle un motivo para seguir luchando. Se acercó a la habitación del hospital, con su corazón latiendo velozmente. Antes de abrir la puerta, respiró hondo y se preparó para ser vulnerable. Una estrategia que antes le había parecido un signo de debilidad, pero ahora sentía que era una fortaleza necesaria. El momento de la verdad se acercaba, y Alejandro sabía que no solo se jugaba su esfuerzo, sino la oportunidad de demostrar que, hasta en la adversidad, se podía hallar una luz que guiara el camino. Pero, ¿su padre respondería con el apoyo que tan desesperadamente necesitaba, o lo desanimaría al señalar sus limitaciones?
La puerta se abrió lentamente, y Alejandro entró a la habitación del hospital con una mezcla de esperanza y temor. La fraquísima luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando tenuemente el rostro de su padre, que lucía más vulnerable que nunca. Se sentó en la silla al lado de la cama, incapaz de contener la emoción que lo invadía. «Papá», comenzó, sintiendo el nudo en su garganta, «he estado preparando algo que creo que podría ayudar». Ante el silencio de su padre, Alejandro se armó de valor para desglosar no solo su propuesta, sino también el proceso transformador que había vivido. Compartió sus descubrimientos sobre la medicina innovadora, no con un enfoque técnico, sino con historias que resonaran. En el fondo, sabía que su propuesta no solo podía repercutir en su padre, sino en muchos otros que sufrían en silencio por falta de alternativas. Había aprendido a convertir su angustia en motivación, y esa lección se reflejaba en cada palabra que pronunciaba. Sin embargo, a medida que hablaba, sintió el peso de un nuevo dilema. ¿Estaba siendo egoísta al centrar su atención en su propia angustia? Parecía que al buscar la validación de su padre, podía estar forzando un camino que él no había elegido. La necesidad de aprobación se mezclaba con la urgencia de actuar, llevándolo a cuestionar si estaba siendo un hijo fiel o un ambicioso profesional. El rostro de su padre cambió lentamente. Alejandro pudo ver una chispa de interés asomarse en sus ojos cansados. Esa mirada le dio un nuevo impulso. Continuó relatando la investigación, las estadísticas sobre la eficacia del enfoque propuesto y cómo había encontrado un propósito en todo el proceso. Y lo más importante, compartió su anhelo de que, aunque el tiempo fuera limitado, su contribución al mundo médico pudiera ser un legado para su padre, un testimonio de la lucha por la vida. Finalmente, el silencio se rompió. «Alejandro, ¿lo has pensado bien?», murmuró su padre con voz suavizada por la fragilidad. «Tienes la capacidad de hacer esto, pero recuerda, hijo, el camino va a estar lleno de desafíos. No olvides cuidarte a ti mismo mientras luchas por los demás». Esa observación caló hondo en Alejandro. Comprendió que su viaje no solo era sobre salvar vidas, también era un recordatorio de que debía cuidar de su propia salud mental en este proceso. La lucha por la innovación médica no tenía sentido si dejaba que su propia vida se desmoronara en el proceso. Ponderó esa idea mientras su padre tomaba su mano con debilidad, llenándolo de resoluta confianza. Con la conversación fluyendo, Alejandro le propuso opciones concretas para su tratamiento. Las palabras parecieron salir con más fuerza, como si la conexión emocional que había creado le diera la fuerza para avanzar. Pero el reto no era solo su presentación ante la Junta, había despertado un nuevo entendimiento de su rol. Alejandro se encontró ante una epifanía. Para ser verdaderamente efectivo, debía alinear su pasión por ayudar con una estrategia clara que también incluía su bienestar personal. Esa comprensión reveladora lo llevó a pensar en los próximos pasos que debía tomar. No podía permitir que la carga de la responsabilidad lo desbordara. Cuando salió de la habitación, una nueva determinación lo acompañaba. Iban a ser días, semanas y meses de arduo trabajo, pero estaba preparado para disfrutar también del proceso, de cada aprendizaje, sin presionarse demasiado. Pero, ¿sería suficiente esta claridad de propósito para enfrentar la Junta o descubrir que su esfuerzo no sería suficiente? Con la presentación a la vista, la ansiedad se intensificaba. ¿Y si sus padres tuvieran más poder en su camino del que había anticipado? Solo el tiempo lo diría. Los días que siguieron tras su visita al hospital fueron como una montaña rusa emocional. Alejandro se despertaba cada mañana con una mezcla de ansias y dudas que servían como advertencia de la presión que estaba sintiendo. Su mente giraba en torno a la presentación, el momento que podría definir su profesión y su legado. ¿Era realmente capaz de ser el líder que todos esperaban a la vez que enfrentaba las tormentas personales que su historia había desencadenado? La rutina diaria se convirtió en un campo de entrenamiento. Comenzó sistemáticamente a organizar todo lo relacionado con su propuesta. Cada reunión con su equipo era una batalla que libraba,
y cada conversación con su padre en el hospital una lección sobre lo que significa tener coraje ante la adversidad. Sin embargo, el eco de las palabras de su padre resonaba siempre en su mente. No olvides cuidarte a ti mismo mientras luchas por los demás. Era un recordatorio que cada vez pesaba más en su corazón. En las noches, mientras el silencio de su hogar lo envolvía, Alejandro se sentaba a pensar en los resultados que había logrado a lo largo de su carrera, revisando con minuciosidad lo que había aprendido en la universidad y en cada práctica profesional. Había seguido las tendencias de la medicina innovadora, pero también era consciente de que debía resolver un dilema fundamental: la necesidad de sobresalir y su deseo de permanecer fiel a su esencia humana. Los días se convirtieron en semanas, y cada jornada traía consigo nuevas revelaciones sobre su capacidad. Descubrió talentos ocultos en la investigación rigurosa, su habilidad para conectar datos de una manera que contaba historias, y, más crucial aún, su capacidad para persuadir y edificar confianza. Comenzó a ver esto no solo como habilidades, sino como herramientas necesarias para abordar las preocupaciones de la Junta. El día de la presentación llegó más rápido de lo que había anticipado. El salón de conferencias estaba lleno de rostros serios, algunos escépticos, otros esperanzados, pero todos ellos expectantes. Alejandro sintió cómo la inquietud se apoderaba de su cuerpo. Sin embargo, en el último instante, un susurro inquebrantable de determinación emergió en su interior. Recordó a su padre en la cama del hospital, confiando en él. Esa imagen se convirtió en su amuleto. Al iniciar su exposición, sus primeras palabras fueron cálidas, evocando las experiencias que lo habían llevado hasta allí. En un giro inesperado, optó por intercalar su narrativa personal a la información técnica. Habló del amor por su padre y cuán profundamente había influido en su deseo de innovar en medicina. Esa conexión emocional no solo resonó con la Junta, sino que también lo reconectó con su propósito original: ayudar a los demás mientras cuidaba de sí mismo. Cuando terminó, un silencio abrumador llenó la sala, un instante en el que Alejandro podía sentir la energía vibrante de las expectativas en el aire. La respuesta del panel no llegaría en ese momento, pero había dado un paso crucial hacia su crecimiento. En medio de esa carga, su mente comenzó a inquirir: ¿estaba realmente dispuesto a enfrentar el veredicto, buenas o malas noticias? Mientras se retiraba, una sombra de inseguridad lo rodeó. ¿Sería esta experiencia un cambio significativo en su vida profesional o simplemente otra prueba más para comprobar su fortaleza? Pero entonces, un pensamiento intrusivo se presentó. ¿Qué hacer si descubría que sus habilidades no eran suficientes y se enfrentara al fracaso de manera estrepitosa? Esa inminente posibilidad lo llevó a cuestionar más que nunca la naturaleza de su ambición y su valor personal. Alejandro sintió que más que nunca el tiempo tenía un peso aplastante. El momento de la verdad acechaba. Sin embargo, una nueva inseguridad se había instalado en su interior. ¿Sería suficiente su esfuerzo? La ansiedad y la anticipación creaban un mar de confusión. Con los ojos puestos en el futuro y el eco de su padre resonando en su alma, Alejandro se preparó para lo que le aguardaba, anticipando que incluso en el caso de que sus temores se hicieran realidad, su camino aún debía continuar. Alejandro se despertó esa mañana con una sensación de inquietud, una mezcla entre esperanza y temor que le oprimía el pecho. A pocas horas de recibir la respuesta de la Junta, esa tensión se convertía en un foco de atención cada vez más intenso. Pensamientos confusos se agolpaban en su mente. Había dado lo mejor de sí, pero ¿sería suficiente? La idea del fracaso le hizo sudar frío y desvió la mirada hacia la ventana, buscando claridad entre los rayos del sol que iluminaban la habitación. Luchando contra la incertidumbre, recordó las instrucciones de su padre: encuentra tu fuerza en las adversidades. Decidió que, independientemente de la respuesta que recibiría, usaría este momento para descubrir más sobre sí mismo. Tenía que enfrentarse a sus miedos,
así que optó por ejercitar su mente y cuerpo. Se puso su ropa deportiva y salió a correr. Cada paso que daba parecía liberar un poco de la presión acumulada. La rutina física era su válvula de escape, un momento de conexión con su ser más auténtico. Mientras corría, se concentró en sus pensamientos. Comenzó a visualizar su futuro. Lo imaginó como un camino dividido en dos. Un lado donde el éxito lo esperaba y otro, más sombrío, donde el rechazo lo acechaba. Ser capaz de trazar su propia dirección era un paso crítico en su desarrollo. A medida que el sudor le corría por la frente, la claridad comenzaba a ser evidente. No podía dejar que el miedo dictara sus decisiones. Sabía que el verdadero crecimiento radicaba en enfrentarse a lo desconocido. De regreso en casa, se sentó a examinar sus notas de la presentación. Con cada slide, cada gráfico, se dio cuenta de cuánto había aprendido de sus interacciones con su equipo, las conversaciones en el hospital y, sobre todo, las lecciones que su padre le había enseñado. No solo se trataba de cifras, cada elemento contenía un trozo de su historia personal. Esto no era solo una presentación, era su vida plasmada en datos. En ese instante, una idea audaz se formó en su mente. Si la Junta quería cifras, él podría ofrecerles mucho más. No se trataría solo de persuadir, podría compartir su viaje, su lucha, su visión sobre cómo esas estadísticas podían transformar vidas. La noche anterior había dejado una huella en su alma, un recordatorio de su capacidad de cambiar el rumbo no solo de su vida, sino del campo de la medicina. Así, sus dudas se transformaron en determinación. Con renovada energía, Alejandro se pasó horas ensayando su nuevo enfoque. Se centró no solo en los datos, sino también en el poder emocional de su historia. Sus palabras fluyeron como si cada butaca de la sala fuera un reflejo de su padre, un jurado que evaluaría no solo números, sino humanidad. Cada repetición pulía su intención. Finalmente tenía un plan. En el silencio de la noche, se sintió en paz, convencido de que no quería dejar que su vida profesional fuera solo un formato vacío. Deseaba que la presentación honrara a su padre y a sí mismo, su viaje y su esfuerzo. Era hora de llevar esa narrativa a la plataforma. El momento se acercaba, y mientras se vestía para la junta, una nueva pregunta lo asaltó. ¿Podría permitirse creer que sus esfuerzos valían la pena? Esa duda, aunque residual, era un eco que se negaba a desaparecer. Sin embargo, una voz interna contestó: «Tú eres más que tu miedo». Con esa afirmación resonando en su mente, se dispuso a salir. Al abrir la puerta, sentía que un nuevo capítulo se gestaba en su vida. Con cada paso, la sala de reuniones se convertía no solo en una etapa, sino en el paisaje de su transformación. El futuro era incierto, pero una certeza lo acompañaba. Estaba listo para enfrentar lo que viniera. Cuando llegó al salón, un reconocimiento súbito de su vulnerabilidad lo invadió. Sería en ese lugar donde sus habilidades, su historia y su lucha se enfrentarían a la realidad. Pero, ¿encontraría el valor dentro de sí mismo para irradiar esa luz? Una tensión palpable se sintió en el aire mientras comenzaba a presentar su narrativa. Justo antes de comenzar, vio a su padre en su mente, ese bastión de resistencia. Mientras su voz se alzaba en la sala, Alejandro comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La presentación fue un momento que Alejandro había imaginado en repetidas ocasiones, pero nunca estuvo verdaderamente preparado para la magnitud de la experiencia. Las miradas de los médicos concentradas en él sentían como un fuego, y su corazón latía en un ritmo acelerado. Empezó a hablar, pero esta vez no solo con la voz del profesional. Habló desde el hijo, desde el ser humano que había luchado en medio de la tormenta. «Esta no es solo una propuesta», comenzó, su tono firme. «Es un reflejo de mi viaje, de mi deseo de hacer una diferencia en la vida de quienes amo, comenzando por mi padre». La sinceridad y vulnerabilidad en su voz resonaron entre los presentes.
Podía ver cómo algunas expresiones cambiaban, la incredulidad se tornaba en interés. Este no era solo un niño tratando de demostrar su valía, era un hombre que había encontrado su propósito en medio de la adversidad. Desglosó su modelo de predicción. Con cada dato presentado, cada análisis que había descubierto, cada alerta que creía fundamental, sentía cómo el miedo se desvanecía. La confianza comenzaba a enraizarse en su pecho. Alejandro no solo compartió hechos y números, sino también emociones, historias sobre cómo la innovación puede transformar la medicina. Habló sobre cómo los datos que recopiló pueden ofrecer respuestas cruciales en momentos críticos, sobre cómo cada segundo podía significar una diferencia entre la vida y la muerte. A medida que avanzaba, podía sentir el impacto de sus palabras. Un médico mayor, cuya opinión había apreciado siempre, asintió con prudencia mientras escuchaba su propuesta. Cada gesto, cada respuesta que recibía del público le devolvía un poco más de confianza. De pronto, aquellos que antes se mostraban incrédulos parecían contemplar la posibilidad de que un enfoque innovador, aunque impulsado por el amor, pudiera tener méritos. Al finalizar, el silencio reinó. Las miradas deliberaban. Alejandro contuvo la respiración. Sabía que esto podría marcar un cambio en su carrera, pero más allá, esperaba que su padre pudiera ver que no había estado mintiéndose a sí mismo. Su pasión tenía valor. Fue el médico mayor quien rompió el silencio. Alejandro, has desmantelado mis reservas con tu enfoque. Creo que estás en la dirección correcta, y estoy dispuesto a respaldarte en un ensayo controlado. El eco de esas palabras resonó en su mente, y una mezcla de emoción y alivio se desbordó en su ser. Pasaron unos minutos y más médicos empezaron a analizar la propuesta. La junta decidió llevar a cabo el ensayo, y por primera vez Alejandro se sintió valorado no solo como hijo del CEO, sino como un profesional que hacía por la medicina. Ese momento definitorio no solo reforzó su voz en el ámbito médico, sino que también ayudó a sanar la grieta existente entre él y su padre. Al salir de la sala, sintió el corazón ligero. Las cadenas de la incertidumbre apenas comenzaban a desvanecerse. La relación que había querido recuperar con su padre era ahora posible de una manera profunda y significativa. Al volver a la habitación del hospital, encontró a su padre despierto, expectante. Sin dudar, le compartió lo sucedido. «Papá, lo logré. Mi modelo fue aceptado. Tendremos la oportunidad de hacer algo diferente», exclamó sin poder contener la emoción. Ver la expresión de asombro y orgullo en el rostro de su padre le llenó de energía. «Siempre supe que tenías ese fuego en ti», dijo su padre, con la mirada brillante. «Me alegra ver que has encontrado tu voz y tu lugar». Con esas palabras, sintió que ya no era solo su hijo, era un hombre en proceso de realización personal y profesional. Esa noche, en el hospital, Alejandro se sintió simultáneamente realizado y en paz. Había enfrentado su miedo, había logrado que su esfuerzo valiera la pena y, sobre todo, había renacido en el proceso, demostrando que la pasión y el amor son fuerzas que pueden superar incluso las críticas más estrictas. Mientras el sonido del monitor seguía marcando el pulso de su padre, Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. Había encontrado su misión, su propósito se cristalizó en un deseo profundo de marcar la diferencia. Ahora, más que un deseo de validar su carrera, había conquistado el reconocimiento propio, la certeza de que, con su pasión y dedicación, podría cambiar el rumbo de la medicina y, en última instancia, de sus vidas. Se sintió fuerte, confiado y listo para el viaje que se avecinaba, con la firme certeza de que este era solo el inicio de una historia propia, una historia de superación y legado. No permitan que sus historias queden en el silencio. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace significativo. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.